El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT aprobó ayer el texto de la reforma constitucional con el cual procura modificar el sistema de jubilaciones y pensiones vigente. En particular, la papeleta deja sin efecto el aumento de la edad de retiro, incluido en la ley votada en el mes de mayo de este año en el Parlamento. ¿Qué dice la redacción que se divulgó en el día de ayer? Bueno, la papeleta establece que el sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales. Así, las AFAP deberán cesar sus actividades en un máximo de 24 meses y las personas que estén afiliadas a esas instituciones pasarán a ser cotizantes únicamente del BPS. Y se aclara que la entrada en vigencia de esta norma no generará indemnización alguna por lucro cesante para las administradoras privadas. A su vez, se remarca que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Y en cuanto al punto clave de la reforma votada este año, la que se discutió durante meses y que salió aprobada en mayo, bueno, la iniciativa sindical plantea que las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria a los 60 años de edad y 30 años de trabajo o servicios, sin perjuicio de las bonificaciones y sistemas de cómputos especiales que establezcan leyes especiales y que resulten más beneficiosos para el trabajador. Ahora la papeleta debe ser sometida a votación en la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT, prevista para la semana próxima, donde el texto podría eventualmente experimentar algunos ajustes. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el alcance de este planteo? ¿Qué forma de implementación tendría? Vamos a tener alguna primera aproximación. Para eso estamos con Gerardo Rodríguez, que es dirigente de la Federación ANCAP, que impulsó la moción que resultó ganadora hace 3 semanas en la mesa representativa del PIT-CNT. Rodríguez, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. A ver, yo mencioné al pasar ahí que desde la mesa representativa en la que se resolvió ir por un plebiscito pasaron 3 semanas y fueron días de idas y vueltas. ¿Cómo resultaron esas negociaciones? ¿Cuán arduas fueron esas negociaciones a partir del hecho de que, bueno, este camino se resolvió por una minoría muy ajustada? Bueno, lo primero que tenemos que resaltar es que si bien hubieron muchísimas horas de negociación, todo fue en un clima de mucho respeto. En primer lugar, el respeto hacia lo que se había resuelto en la mesa representativa, si bien fue una votación ajustada, como dice usted, no es la primera vez que en nuestro PIT-CNT se toman resoluciones que salen, digamos, con la característica que se aprobaron estas. Sí, recordemos, 16 de los 44 sindicatos presentes en la mesa representativa del 10 de agosto respaldaron la iniciativa de la Federación ANCAP, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, el grupo de los 8. Ahí está. Sí, si vamos a ser justos en el planteo, la propuesta fue una iniciativa de TCS que acompañamos, entre otros sindicatos de la Federación ANCAP. Pero lo que quería decir es que si bien esa votación fue de 16 votos a favor, 14 que aprobaban otro camino y 14 abstenciones, tienen características esa subdivisión que hace que podemos afirmar que 30 sindicatos estaban de acuerdo en transitar un camino plebiscitario. El desafío que abordamos en estos días... Estaba de por medio la posición de la corriente sindical Gerardo Cuesta, la que podríamos decir afín al Partido Comunista, que iba por otra reforma, ¿cómo decirlo?, menos profunda. Por ejemplo, no preveía la eliminación de las AFAP, ¿no? Exacto, pero sí expresaban claramente la voluntad de transitar el camino de un plebiscito. Había 30 voluntades que... 2/3 de la mesa representativa que claramente expresaron que el plebiscito era el camino, digamos, para definir, digamos, los lineamientos fundamentales de un sistema de seguridad social diferente al que tenemos.
Y eso fue lo que de alguna manera fue el continente, el contexto de la comisión que creó el secretariado ejecutivo para encontrar una papeleta que aunara todas las voluntades. Esa comisión trabajó durante casi 3 semanas, fue constituida por 2 integrantes de cada orientación política sindical que hay hoy en el secretariado, que son 5, y bueno, de ese trabajo surge la papeleta que se fue entregada al secretariado y que bueno, se dio a conocer. Creo que faltaba, tendríamos que haber esperado un poquito más para ajustar esa mirada, digamos, que para que la papeleta saliera totalmente definida. ¿A qué me refiero? Usted dice que no tendría que haberse divulgado ayer el texto. Y bueno, no, porque hay alguna cosita que estaban viendo constitucionalistas y que hay ese detalle fino que usted decía, para mí, bueno, podíamos haber esperado un poquito, pero claro, hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? De que la conozcan las filiales y que el jueves que viene vengan con una postura para ahí sí aprobar definitivamente lo que es la papeleta que le vamos a proponer al pueblo uruguayo. Hecha esa salvedad entonces, y dejando por lo tanto aclarado que capaz que lo que conversamos en este momento puede llegar a tener modificaciones, puede llegar a tener cambios la semana que viene, me gustaría que recorriéramos el texto por lo menos para entender por qué camino va, ¿no? ¿Cuál es el rumbo? Claro, en ese sentido yo le propongo que hablemos, digamos, de lo conceptual, de lo político conceptual, de lo fino de la instrumentalización, digamos, de la decisión. Bueno, esa mirada constitucionalista puede tener alguna variante, por eso a mí me gustaría ser muy riguroso en el tema de expresarme en cuanto a la propuesta desde el punto de vista político, ¿no? Entiendo. Lo primero que llama la atención cuando uno se enfrenta al texto de la papeleta es lo largo que resulta, ¿no? Lo largo. Son 2 páginas y pico de texto, ¿no? Y comienza, a su vez, con una nueva redacción para el artículo 67 de la Constitución, al que se le agregan varias líneas, entre ellas principios, ¿no? Una larga lista de principios rectores de la seguridad social. A ver, cuéntenos, ¿por qué esto? ¿Por qué se introducen estos factores que esta parte de los principios que yo creo que no figuraba seguramente en el pronóstico de nadie? Bueno, en realidad lo que se trata de ser es claro en el fin, digamos, del sistema de seguridad social que queremos. El tema de la universalidad, solidaridad social intergeneracional e intrageneracional, integralidad del sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales, sin perjuicio de los complementos surgidos de la negociación colectiva en beneficio de los trabajadores, quedando prohibidos los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. Acá lo que se pretende es ser claro en cuáles son los pilares fundamentales de la SAFAP. Bueno, el lucro y el ahorro individual. Nosotros queríamos de alguna manera decir, bueno, estamos proponiendo la eliminación de la SAFAP con sus pilares fundamentales, ¿no? Porque si no sería una eliminación parcial. Creo que a ver, si entiendo bien, ustedes primero en este listado de principios ponen el tema de la eliminación de la SAFAP, pero además agregan otros, ¿no? Agregan otros que no estaban en la redacción del artículo 67 original. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué aparecen esto de la universalidad, solidaridad social intergeneracional, integralidad, participación social, afiliación obligatoria, suficiencia de las prestaciones? Bueno, porque se busca justamente ser preciso en cuáles son los lineamientos generales de un nuevo sistema de seguridad social, porque esto obviamente va en nuestra pretensión ponerse en consideración de la ciudadanía, y si sale favorable tienen que ser, digamos, los principios rectores de un nuevo sistema que se va a discutir a posteriori de esa instancia, ¿no? No es que quede instalado a partir de octubre del año que viene un nuevo sistema, sino que hay que construirlo a partir de principios rectores. Esos principios rectores es lo que pretendemos poner en la papeleta. Bueno, y de todos esos principios rectores vamos a detenernos en esto que usted ya mencionó y que, eso sí, van a uno de los puntos clave
de la reforma que se proponía desde la ATSS. Usted ya los dijo, la seguridad social es un derecho humano fundamental no susceptible de lucro, se dice por un lado, y por otro, el sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales. Esto, traducido en términos sencillos, es la eliminación de las AFAP, de las administradoras de fondos de ahorro previsionales. Exacto. Lo que se había resuelto en la mesa representativa anterior era el enunciado de la eliminación de las AFAP. Acá, de alguna manera, lo que damos el paso a la instrumentalización, digamos, de esa decisión política. En ese sentido, lo que usted decía, la desmercantilización de un derecho humano fundamental, que tiene que ver con la eliminación del lucro, y por otra parte, la reversión, digamos, a un sistema que sea solidario, y en ese sentido creemos que la eliminación del ahorro individual es fundamental. Bueno, ahí está, esta es otra precisión importante, se elimina el ahorro individual, o sea que ni siquiera se acepta que exista República FAP, por ejemplo. No, está claro que la propuesta es la eliminación de las AFAP, ¿no? O sea, República FAP también sería una institución de lucro, pero ese es una... ¿Sí? Y lo es, al cobrar comisión, están lucrando, digamos, con la seguridad social. Bien. ¿Y por qué dice el sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales? ¿A qué aluden con esto de personas públicas no estatales? Bueno, pueden ser las cajas de auxilio, las cajas paraestatales. ¿no? Ajá, ahora entendí. Bien, entonces, se eliminan las AFAP. Luego, en otra parte del texto, se señala que las actividades de las administradoras de fondos previsional tienen que cesar a los 24 meses de la entrada en vigencia de la presente reforma. ¿Por qué 24 meses? ¿Por qué 2 años? Bueno, porque hay que darle al gobierno entrante el tiempo suficiente para que transite el camino de una propuesta de sistema de seguridad social con estas coordenadas, con estos lineamientos, para que sea aprobado, ¿no? Lo que le decía. Esto es lo que... Pero ¿cómo establecieron ese plazo de 2 años? No, simplemente el sentido común de cuánto tiempo necesitaría. En principio se había hablado de 6 meses, pero ¿qué pasaba desde el momento que se pone a consideración de la ciudadanía en octubre? Si usted le da 6 meses, prácticamente termina en abril, y el gobierno, digamos, que se vote en octubre y noviembre, va a asumir el 1 de marzo del 25, por lo tanto tiene que tener tiempo suficiente para discutir con responsabilidad y la profundidad que amerita la importancia del tema el nuevo sistema de seguridad social. Bien. Después, hablando de esto, justamente en las disposiciones transitorias y especiales se señala: las personas afiliadas al régimen de jubilación por ahorro individual, previsto en la ley 17.713 de septiembre de 1995, se incorporarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional administrado por el Banco de Previsión Social con carácter retroactivo a la fecha de afiliación. Esto quiere decir que se borra, digamos, todo el ahorro individual que estas personas hubieran tenido, ¿no? O sea, desde el momento mismo en que se afiliaron al sistema, se hace el cálculo para atrás, se va para atrás y pasan a ser simplemente afiliados al BPS. Bueno, acá lo que me gustaría hacer énfasis en lo que le dije de los conceptos políticos. Dentro de los principios, digamos, la propuesta tiene que garantizar los derechos de todos, de la ciudadanía, digamos, todos los uruguayos y uruguayas que hasta ahora hayan transitado en forma obligatoria o por decisión propia el tema de del sistema que teníamos vigente. Por lo tanto, ahí entran detalles finos, pero lo conceptual es que tiene que... nadie puede perder nada. Ese es el concepto que tiene que regir el nuevo sistema. Es decir, que se le garantice, si bien, digamos, la forma de cómputo de los años, es como dice usted, está escrito explícitamente, lo que vaya a cobrar esa persona al momento de jubilarse tiene que ser exactamente igual
como mínimo igual, digamos, a lo que le aseguraba el régimen anterior, y que nadie pierda nada. Eso es un principio fundamental de la... A ver si entiendo eso. Esa persona pasa al BPS, continúa aportando y hay un momento en que se jubila. Cuando se jubile, se va a jubilar solo por el BPS, de acuerdo a esta reforma. Pero va a cobrar por jubilación lo mismo que cobraría si siguiese teniendo la parte de ahorro individual de la AFAP. ¿Eso es lo que deduzco? Eso es lo que, porque hay un tema que va de aquí a la propuesta, digamos, que contiene la propuesta, y hay otra que hay que construirla a partir de el nuevo sistema. El nuevo sistema tiene que ser, digamos, de alguna manera reglamentado por una ley. Esa ley tiene que explorar los caminos para garantizarle los derechos a todos los uruguayos y las uruguayas. ¿Se entiende lo que digo? Uh-huh. Sí, entiendo. Estoy pensando en la forma práctica de llevar esto a la realidad, teniendo en cuenta justamente que la reforma elimina el concepto de ahorro individual, pero de hecho como que lo... Pero no elimina los ahorros, ¿no? No elimina los ahorros. La propuesta es que pasen a un fideicomiso, uh-huh. Y ahí es una parte importante de la misma. Uh-huh. Que es todos esos ahorros pasan a un fideicomiso y el fiduciario tiene que ser una persona pública. Ahí se están garantizando todos esos ahorros durante años de los y las trabajadoras. Romina, ¿tú tenías otra pregunta sobre este tema? Rodríguez, quería preguntarle, a ver, siguiendo ese razonamiento entonces, los ahorros esos que se generaron en la cuenta de la AFAP, en teoría, irían a ese fideicomiso. ¿Y qué pasa con esa administración del fideicomiso? O sea, generarían también... ¿qué pasa con lo que hoy hacen, lo que hoy hace la AFAP como tal, ¿no? Invertir esos fondos para obtener mayores utilidades y por tanto que eso redunde en una mejor jubilación. Bueno, justamente eso era parte de la discusión, digamos, en la construcción de la papeleta. Lo que quedó bien claro, nosotros teníamos una preocupación por el tema de garantizar que los ahorros estuvieran, digamos, seguros, ¿no? Esa garantía se la daría el fideicomiso de una persona pública, y ahí también eso hay que construirlo a partir de la ley que lo reglamente, si esto sale aprobado. De qué manera, digamos, para nosotros en primera instancia, ese fideicomiso tendría que estar en el Banco de República. Pero bueno, accedimos a que se pusiera, el fiduciario tiene que ser una persona pública, y eso quedará, digamos, para definir después, digamos, de las elecciones, en caso de que se apruebe la reforma. Sí, porque acá hay un tema delicado de por medio, y es que ese dinero de cada trabajador en su AFAP, ese dinero es propio de esa persona, ¿no? Ese dinero acumulado es propio, no es de la AFAP, es de esa persona. Entonces hay un riesgo que supongo que todavía va a ser objeto de análisis jurídico con lupa, que es en qué medida se está afectando, digamos, la propiedad privada de ese dinero. Sí, ahí puede entrar el cuestionamiento de expropiación, ¿no? Claro. Justamente por eso es la creación del fideicomiso, donde ese dinero está en forma íntegra en una figura, digamos, jurídica dentro de una institución de pública, ¿no? Uh-huh. A eso es lo que me refiero. No se toca un solo peso de eso, y eso hay que garantizarlo. O sea, ese dinero de Juan Pérez depositado en una AFAP va a parar al fideicomiso, y de alguna manera después Juan Pérez se hace de ese dinero, lo va a recibir. Ese dinero no se usa para otra cosa, no se usa, yo qué sé, para financiar el sistema del BPS, etcétera. Bueno, es justamente para financiar a ese Juan Pérez que está poniendo el dinero, porque hoy dijimos, el principio de la reforma lo que tiene que garantizar son los derechos adquiridos por todos los uruguayos y uruguayas. Uh-huh. Es decir, que al momento de jubilarse usted tenga el mismo ingreso que
si se hubiesen mantenido las AFAP. Para eso ese dinero que va a estar en el fideicomiso tiene que ser volcado a Juan Pérez y a todo lo que hayan hecho esos aportes, ¿entiende? Claro, pero tiene que tener tener como una trazabilidad propia, ¿no? Como que el dinero de Juan Pérez tiene que ser el dinero de Juan Pérez con los ajustes, con las ganancias, con la rentabilidad que vaya teniendo a lo largo de los años, etcétera. Sí, hoy Juan Pérez no puede retirar el dinero si quiere de las AFAP. Esto que dice usted es verdad, pero tampoco lo tiene, digamos, voy a la caja de República AFAP y digo, debe mi dinero que me lo voy a llevar. Ese mismo dinero, absolutamente el 100% de ese dinero de Juan Pérez y del resto de los uruguayos que han colocado, digamos, en forma obligatoria o no, el dinero en una FAP va a quedar en un fideicomiso, como le decía, con esa característica, ¿no? Bueno, pero hay un problema un poco más delicado acá. Entiendo la parte conceptual, pero ¿qué es lo que ocurre en la realidad con el dinero de Juan Pérez? El dinero de Juan Pérez está colocado hoy en distintas inversiones, ¿no? Está colocado en papeles de deuda del Estado, está colocado en proyectos productivos. El dinero no está en la FAP. El dinero de Juan Pérez no está en la FAP. El dinero está colocado en distintos proyectos. Ahí está, y no quiero entrar tampoco en... Capaz que aseguro algo que después usted me dice, pero usted, Rodríguez, tal día dijo tal cosa. En los detalles finos que se tienen que instrumentalizar de cómo llevarlo adelante, bueno, eso justamente es lo que va a ser producto de la ley que le dé nacimiento al nuevo sistema de seguridad social. Le digo conceptualmente, lo que nosotros estamos proponiendo es que ese dinero íntegramente pase a constituir ese fideicomiso en una institución de la característica que le decía. Luego los detalles finos, porque también ahí hay que ser muy cuidadoso de todos los aspectos jurídicos y legales, ¿no? Para ver de qué manera eso, que usted me dice, queda resguardado en cuanto a derecho, ¿no? Enseguida retomamos la entrevista con Gerardo Rodríguez, dirigente de la Federación ANCAP, uno de los gremios que impulsó este contenido de reforma constitucional para modificar el sistema previsional. Nos hemos concentrado en uno de los puntos, el de la eliminación de la AFAP. Vamos a ver los otros dos. El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT aprobó ayer la papeleta con la que buscará un plebiscito de reforma constitucional que introduce modificaciones importantes al sistema de jubilaciones y pensiones. ¿Qué dice el texto tal cual se aprobó en la víspera y que todavía podría llegar a tener algunos ajustes en la mesa representativa nacional ampliada de la semana próxima? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con Gerardo Rodríguez, dirigente de la Federación ANCAP. Sí, hemos estado detenidos en el punto quizás más fuerte del planteo de este proyecto de reforma constitucional, la eliminación de las AFAP. Veía declaraciones que hizo en el día de ayer Sergio Somaruga, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, que señaló, a propósito de la transición, a propósito de qué pasa con los fondos que están en las cuentas de ahorro individuales en el momento en que entra en vigor este cambio, dice, la idea es emular la experiencia exitosa de los cincuentones, que fue viable y no generó ningún terremoto. ¿Usted quiere agregar algo sobre este paralelismo, Rodríguez? No, afirmar ese concepto, ¿no? Nosotros no estamos innovando nada. Justamente lo que estamos proponiendo es exactamente lo mismo que se hizo en ocasión de encontrar una solución para lo que se conoció como los cincuentones. Justamente la creación, digamos, de un fideicomiso de ese tipo. En ese caso también había fondos de ahorro individual depositados en la AFAP, ¿a eso se refiere? Sí, claramente. Bueno, queda entonces este punto allí, con una cantidad de preguntas que se van a ir despejando con el correr de los días y cuando esté el texto definitivo. Pero ahora vayamos a otro de los puntos de esta papeleta, de este texto de reforma constitucional. La central plantea que las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria a los 60 años de edad y 30 años de trabajo o servicios,
sin perjuicio de las bonificaciones y sistemas de cómputos especiales que establezcan leyes especiales y que resulten más beneficiosos para el trabajador. Esto deroga, hace caer un punto fundamental de la reforma que se aprobó en el mes de mayo y que prevé el aumento de esa edad mínima de retiro a 65 años, en un proceso gradual, pero llegando a 65 años. ¿Algún comentario en este sentido? Sí, que nosotros lo que queremos garantizar es el derecho a toda la ciudadanía a poder jubilarse a los 60 años, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba antes de incluso de la reforma que se hizo hace pocos meses? Es que más allá de que había una edad mínima, la edad promedio de jubilación de los uruguayos y las uruguayas era de 63 años. Nosotros creemos que acá estamos definiendo el derecho de jubilarse a los 60, lo que no quiere decir la obligación, ¿no? Se puede, a través de estímulos, hay diferentes formas de decir, bueno, tengo que estimular que la gente se quede un poquito más. Bueno, por ejemplo, puede haber estímulos económicos que lo lleve a que la gente, en lugar de jubilarse a los 60, a los 61 o a los 63, se jubila a los 65, pero sea por voluntad propia y porque le sirve, digamos, porque hay condiciones para que se jubile de una mejor manera. Ahora, aquel que se quedó sin trabajo a los 58, 59 años y llega arañando a los 60 años, bueno, queremos que tenga ese derecho. Creemos que esto es fundamental en lo que tiene que ver con la concepción y la esencia de un sistema de seguridad social. Darle contención a todos aquellos que están en situaciones más vulnerables, y esto de alguna manera lo cumple. Ahora, ¿por qué ese límite tiene que estar en la Constitución? Esa es una parte importante del debate, ¿no? ¿No debería estar en una ley, simplemente? Porque una ley la puede sacar con otra ley en forma muy fácil. Nosotros acá lo que queremos discutir, hoy estamos transitando una revolución tecnológica que lleva a entrar, digamos, estamos dando los pasos a un mundo nuevo. Toda esa revolución tecnológica, todos esos efectos positivos, digamos, de lo que llamamos evolución, tiene que terminar, digamos, en que haya una mayor acumulación de riqueza en el mundo, o tiene que devenir en mejora de condiciones de vida para la gente. Bueno, nosotros pensamos que sí, que tiene que transformarse, digamos, en derechos para la gente, y que toda aquella uruguaya que quiera jubilarse a los 60 años pueda hacerlo, independientemente de lo que te decía. Luego, en la construcción del nuevo sistema de seguridad social, se pueden buscar fórmulas de estímulo para que aquel que quiera quedarse más tiempo y que esté en condiciones y que el trabajo se lo permita, pueda quedarse el tiempo que desee. Pero aquel que está en una situación de extrema vulnerabilidad y que llega, digamos, con mucha dificultad o por la característica del trabajo, ¿no? Porque no es lo mismo, si yo trabajo en la refinería, no es lo mismo trabajar en la refinería, bueno, ahí tenemos un régimen especial, pero o trabajar en, no sé, en algún lugar que no tenga un desgaste extremadamente duro al que, no sé, corta caña. Indudablemente, acá lo que garantiza un derecho, el de jubilarse a los 60 años. Ahora, esa edad de 60 años, esa edad se fijó en una época de nuestro país en particular, y los tiempos han cambiado. Por ejemplo, la expectativa de vida ha ido ampliándose, ha ido subiendo y va a seguir subiendo, ¿no? Y el mercado de trabajo también tendrá otras características. ¿Cómo se entiende que esa edad, 60 años, quede fija, inamovible en la Constitución, independientemente de toda esa evolución? También ha cambiado el impacto de la tecnología sobre los procesos productivos, ¿no? El tema es esa plusvalía tecnológica, ¿en qué deviene? ¿En la acumulación de riqueza o en mejora de las condiciones de vida de la gente? Ahí, cuando decimos ha cambiado el mundo del trabajo, sí, por supuesto. Lo que nosotros queremos es que todo ese avance, para que sea una evolución, tiene que repercutir en mejora de la calidad de vida de la gente. Y para eso entendemos fundamental que los derechos se mantengan y que la gente pueda jubilarse a los 60 años, independientemente de particularidades que le decía, que hacía referencia, que tengan que ver con la decisión personal. Pero todo ese avance de la tecnología, toda esa generación de tecnología volcada
al desarrollo productivo, tiene que redundar, digamos, en esto que le decía, ¿no? En que la gente pueda vivir mejor y no que viva trabajando, digamos, hasta que, bueno, ahora son 65 años, pero si seguimos en la expectativa de vida, pretendemos que siga mejorando, entonces se va a seguir elevando la edad. Evidentemente, una norma como esta desarticula buena parte del proyecto, de la ley que se votó en el mes de mayo, ¿no? Bueno, pero yo creo que es más profundo. Acá, eso también es bien importante lo que dice usted. Es una ley contra el gobierno, contra la ley, y no es una ley, no es una propuesta, digamos, contra la ley del gobierno. Esto va mucho más allá, bueno, ya lo estamos viendo en algunas encuestas en donde transversaliza los partidos políticos. ¿Por qué? Porque a la gente nosotros no le estamos planteando ir contra la ley que votó el gobierno, le estamos planteando que se consagren derechos como el de retirarse a los 60 años por voluntad propia, poder retirarse a los 60 años, el de eliminar las AFAP, eliminar el lucro, tener, digamos, un sistema que sea solidario, y además el tercer punto que tiene que ver con la mejora de las jubilaciones sumergidas. Enseguida vamos a eso. Pero una pregunta a propósito de un tema que estos días dio para la especulación. Esto de colocar a los 60 años como la edad habilitada para el retiro, choca, complica la solución que se ha pactado y que se va a implementar para el futuro de la caja bancaria, porque en ese acuerdo uno de los puntos es elevar a 63 años la edad de retiro, ¿no? Sí, yo no le veo que vaya a cambiar, porque nosotros lo que estamos diciendo es que se mantienen la caja paraestatales, y en caso de la caja de auxilio, que no es el caso pero en las paraestatales que se mantengan. Entonces, bueno, lo que se definió quedará así. El tema es que el régimen general de seguridad social tenga los parámetros que nosotros proponemos en la papeleta. Después habrá situaciones especiales, como la caja bancaria, por ejemplo. Usted dice que esta disposición de la que estamos hablando es para el régimen general, para los afiliados al BPS estrictamente. Sí, para todo, para lo que es hoy el régimen de seguridad social. La caja bancaria existía mientras estaba, digamos, mientras estaba el régimen anterior, estaba existente, digamos, la caja bancaria con sus particularidades. Entiendo, ojo. Se lo pregunto porque el texto que yo estoy leyendo acá dice: las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria a los 60 años de edad y 30 años de trabajo o servicios. Es una disposición general, no aclara para cuáles cajas rige y para cuáles no. Es una disposición general para el sistema de seguridad social general. Ahora, el tema de si esto contradice otras condiciones, bueno, ahí es donde se va a tener que ensamblar la ley, digamos, del sistema con lo que está existente, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Lo que pasa es que recordemos que la reforma recientemente aprobada, o sea, la caja bancaria como tal convergería al sistema previsional común nuevo, ¿no? Seguiría existiendo la caja como institución que administre, pero después va todo hacia ese ensamblaje que usted dice, ese ensamblaje que usted dice, entiendo que debería converger a las condiciones generales, pero eso también tiene que ver con la ley que luego sostenga el nuevo sistema de seguridad social, ¿no? Enseguida vemos el último punto. Ahora en nuestro país, los profesionales trabajan tranquilos, porque los posibles reclamos por errores u omisiones en sus servicios profesionales los afronta Berkeley. Berkeley Uruguay Seguros. Sentirse seguro es sentirse Berkeley. Berkeley.com.uy. Sí, vamos al tercer punto clave de la papeleta del texto de reforma constitucional. Ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. ¿Por qué? ¿Por qué van por este lado? Bueno, se trata de generar condiciones a los 150.000 jubilados que hoy ganan poco más de 15.000 pesos de la mejora de la jubilación. Creemos que también, vista la jubilación como un derecho humano fundamental, debe garantizar condiciones de dignidad humana, ¿no? Y en ese sentido, el espíritu, digamos, de la propuesta pasa por mejorar a esas jubilaciones sumergidas.
Decía hace unos días, cuando lo entrevistábamos acá, Ariel Ferrari, que ya de hecho pasa que hay momentos en los cuales está por arriba efectivamente la jubilación del salario mínimo nacional. Bueno, acá lo que se está poniendo el piso del salario mínimo nacional, ¿no? En el caso de que en los casos que estén por encima, obviamente no la va a tocar. Lo que sí se garantiza es que ninguna va a estar por debajo del salario mínimo nacional. A continuación, el texto dice: los ajustes de las jubilaciones y pensiones no podrán ser inferiores a la variación del índice medio de salarios y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central. Esto ya está vigente, esto ya está en la Constitución, ¿no? Esto fue lo que se introdujo en la reforma del año 1989. Sí, lo que nosotros introducimos ahí es que ninguna pueda estar por debajo del salario mínimo. Eso es lo conceptual, lo político conceptual es esa idea. Luego de la forma como se instrumentaliza y si se tienen que remarcar aspectos que tienen que ver para ajustar a la Constitución con algo que ya está escrito, bueno, indudablemente hay que ensamblarlo con esa redacción, ¿no? No, pero esto de que los ajustes no podrán ser inferiores a la variación del índice medio de salarios, etcétera, está desde la Constitución del 89. Lo que no está es la frase que viene a continuación: el ajuste no podrá ser nunca inferior a cero. Esto lo están agregando ustedes ahora. Esa frase cortita se agrega en el texto nuevo. Hay una discusión de si podía, en un contexto de deflación, poder... hay una discusión. Si puede llegar a suceder o no. Es más bien garantista el texto que otra cosa. No sé si se ha dado en algún momento o se podría dar, digamos, en un contexto muy particular, el tema de que el ajuste haya deflación, digamos, y se reprima el tema, el poder de compra de los salarios, y eso lleve a que el ajuste sea por debajo de cero. Es muy difícil que suceda, por lo menos desde la mirada que tuvimos el día de ayer, que esto incluso fue objeto de consulta con los técnicos del Cuesta Duarte. Era una situación que prácticamente no se da, pero bueno, se coloca ahí como una garantía de que nunca se pueda ajustar por debajo de cero las jubilaciones. Es muy difícil que eso suceda, ¿no? ¿Algún comentario más de su parte, Rodríguez? Porque le hemos ido planteando una cantidad de preguntas. No sé si le quedó algo en el tintero a usted. No, agradecerle la nota, la oportunidad de conversar, sobre todo en momentos que estamos muy conformes con el trabajo que hizo la comisión, que llevó al secretariado ejecutivo, y bueno, estamos preparando lo que es una batalla para nosotros muy importante en lo que tiene que ver con la recolección de firmas y la propuesta de reforma constitucional, y también muy conforme y muy contento porque esa situación de la resolución de la mesa representativa, que decía, según la mirada que tengamos sobre ella, podría tener una justeza en la resolución, pero no en el espíritu. ¿Qué quiero decir? Bueno, ¿cómo hacíamos que la voluntad de 30 sindicatos, que son 2/3 de la mesa representativa, se viera reflejada en una iniciativa constitucional a proponer a nuestro pueblo? Y eso se consiguió y seguramente sea refrendado el próximo jueves en la mesa representativa, y bueno, nos deja muy contentos porque el punto de partida indudablemente nos hace presagiar que vamos a ir cumpliendo las etapas que se nos van a ir. O sea, para usted un texto con palabras más, palabras menos, que se divulgó ayer, va a salir. Ahora, ¿qué pasa con la actitud luego, una vez que se inicie la campaña de recolección de firmas? ¿Vio declaraciones que han hecho en estos días dirigentes de los sindicatos que entienden que no hay que ir a una reforma constitucional? Por ejemplo, Elvio Monegal de AEBU: nosotros no nos vamos a poner en contra, vamos a respetar la posición mayoritaria, pero no vamos a impulsar nosotros la recolección. ¿Qué pasa con ese tipo de diferencias?
Bueno, para mí, yo me gustaría que nos hicieran ese tipo de declaraciones porque yo, ya sea en la Federación ANCAP o en el PIT-CNT, he sido parte de la mayoría y muchas veces, que creo que la mayoría de las veces, he sido parte de las minorías. Y lo que me ha enseñado toda la vida es acatar. Bueno, se discute en la interna y luego las mayorías son las que deciden y lo que resuelve mi organización es mi decisión, y salgo a militar las causas que resuelve orgánicamente mi organización con la misma fuerza, independientemente de la postura que haya tenido en forma individual, porque esto, no olvidemos que es un colectivo, y ese colectivo está resolviendo transitar un camino. Bueno, cada uno sabrá por qué hace esas declaraciones, yo no las comparto, y nunca salgo a ventilar detalles de lo que sucede en la interna cuando me toca perder. Para mí lo que se resolvió, y ya la decisión, más allá de lo que haya votado cada uno y lo que haya votado yo en ese momento, lo importante es lo que decidió mi organización. Mi organización decidió ir por el camino de una reforma constitucional y yo la voy a militar con toda mi fuerza. ¿Pero no existe la posibilidad de que se establezca la libertad de acción de cada sindicato? No fue eso lo que resolvió mi organización, que es el PIT-CNT. No estuvo planteado la libertad de acción. Estuvieron planteados ahí dos opciones y bueno, un conjunto de sindicatos aprobó la resolución de ir detrás de la propuesta de TCS. Otro grupo de sindicatos, si bien estaba de acuerdo con el plebiscito, quería darse un tiempo más de discusión, y 14 sindicatos se abstuvieron. ¿Se abstuvieron por qué? Bueno, hay diferentes motivos por qué esa abstención, pero me parece que como dirigentes sindicales del movimiento sindical tenemos que definir lo que orgánicamente resuelve el PIT-CNT, independientemente de lo que haya votado cada uno. Gerardo Rodríguez, dirigente de la Federación ANCAP, le agradecemos su participación entonces esta mañana en Perspectiva. Muchas gracias a ustedes y un saludo grande a la audiencia.